La bolsa negra movía sola y el caballo no paraba de relinchar frente a ella. Nadie podía explicarlo, pero lo que había dentro cambiaría todo para siempre. Y a quien lo encontró también. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta desde dónde nos ves. ¿Qué harías si un día cualquiera tu caballo empieza a relinchar sin parar frente a algo que no debería moverse? El sol apenas comenzaba a asomar por las colinas de Durango. Un velo de neblina cubría la tierra agrietada del rancho de Tomasa. El maizal, reseco por la falta de lluvia, susurraba con el viento. El gallo no había cantado aún, pero el relincho de Valeroso rompió el silencio con una fuerza que erizó la piel. «Cálmate, muchacho», gritó Tomasa desde la cocina, secándose las manos con su delantal. Otro relincho, más fuerte. No era un llamado cualquiera, era de esos que nacen del miedo. Tomasa cruzó la puerta sin ponerse el rebozo, apurando el paso entre las gallinas que chillaban alborotadas. El frío de la madrugada le mordió los huesos, pero sus pasos no se detuvieron hasta llegar al corral. Valeroso, con los ojos desorbitados y las patas inquietas, miraba fijo a un bulto negro al pie de la cerca. Se balanceaba suavemente. El aire apenas soplaba. No había viento suficiente para mover eso. Tomasa entrecerró los ojos. Una bolsa negra, plástica, como las que usan para la basura. Pero aquella no estaba vacía y se movía. El corazón le dio un vuelco. Se acercó con cautela. Cada paso era una lucha entre el instinto y el terror. El caballo relinchó otra vez, como si le advirtiera que se detuviera, pero ella no lo hizo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la vio temblar. No por el viento, sino desde dentro. Tomasa se agachó, conteniendo el aliento, y con manos temblorosas abrió el nudo de la bolsa. El primer sonido no fue un grito, ni un llanto. Fue un suspiro, débil, humano. «¡Santo Dios!», susurró Tomasa, retrocediendo. Adentro, envuelto en una manta vieja y sucia, un bebé, apenas unos días de nacido. Tenía la cara enrojecida y las manitas encogidas como garras de alambre. Abrió los ojos por un segundo, como si reconociera la voz. Tomasa se hincó. La tierra fría le caló las rodillas. «¿Quién te dejó aquí, criatura?». Miró alrededor. El rancho estaba solo. El camino de tierra, sin huellas, solo el viento y el canto distante de los cuervos sobre el campo. Lo levantó con cuidado. El niño pesaba poco, como si la vida apenas lo aferrara. Valeroso se acercó, bajando la cabeza, olfateando al recién nacido. Se quedó quieto por primera vez desde que empezó a relinchar. «No hay huellas, ni un trapo decente», murmuró Tomasa mientras cubría al bebé con su rebozo. Volvió a la casa con pasos rápidos, dejó al niño sobre su cama, encendió el fogón y puso a calentar agua. Sus manos no paraban de temblar. ¿Y si alguien venía por él? ¿Y si no debía quedárselo? Pero también, ¿y si nadie lo hacía? Abrió el ropero, buscó una sabanita vieja, tela suave. La calentó con el vapor del fogón antes de envolver al pequeño. «Tranquilo, mijo, ya estás a salvo». En ese instante, un golpe seco retumbó en la puerta trasera. Tomasa se quedó inmóvil. Otro golpe. Y después, nada. Corrió a la entrada. Abrió con fuerza, pero solo encontró el viento frío del amanecer. Y algo más. Una huella de bota, medio hundida en el lodo. Grande, pesada. Miró hacia el camino de salida del rancho. Nadie. Solo el horizonte abierto. Pero en su pecho el presentimiento ya se había sembrado. Alguien había estado allí. Y quizás volvería. Continuará. «No puede ser», susurró Tomasa, apretando al bebé contra su pecho. La casa olía a leña quemada y a nervios. El niño se había quedado dormido, acurrucado en una manta vieja, mientras Tomasa daba vueltas como alma en pena. Cada ruido del campo parecía más fuerte. Cada crujido, cada aullido de coyote a lo lejos la hacía brincar. El golpe en la puerta no había sido producto del viento, y esa huella de bota tan clara en el lodo, alguien estuvo ahí, alguien que no quería ser visto.
Tomasa cerró bien cada ventana, echó seguro a las puertas y dejó un cuchillo largo bajo la mesa de la cocina. No era la primera vez que sentía miedo en esa casa, pero sí la primera que no estaba sola. Cuando por fin el cielo empezó a clarear y los gallos cantaron, creyó que el peligro se había ido, pero no Valeroso. El caballo seguía agitado, caminando en círculos, golpeando con los cascos la tierra, como si quisiera decir algo que no podía. «¿Qué traes tú ahora?», le dijo Tomasa al salir al patio, con los ojos entrecerrados por el sol naciente. El caballo relinchó fuerte. No era común que se pusiera así. Ella lo conocía desde potrillo. Nunca lo había visto tan alerta, tan insistente. «¿Otra vez esa bolsa?», murmuró, dirigiendo la mirada al lugar donde había encontrado al bebé la madrugada anterior. Pero la bolsa ya no estaba ahí. Tomasa sintió que algo le caía en el estómago como piedra. «¿Dónde está?». Corrió hacia el corral. No encontró la bolsa, pero sí algo que le heló la sangre. Una segunda manta, distinta a la que había recogido, roja, con bordes de encaje. Estaba sucia, medio enterrada en el lodo. «¿Y esto?». La levantó con cuidado. Olía a humedad, a campo, pero también a algo más. Ese olor a leche agria, a cuerpo, a piel. Detrás de ella, Valeroso golpeó el suelo con más fuerza. Tomasa giró. El caballo tenía las orejas paradas, los ojos fijos en el cerro que quedaba detrás del rancho. No había camino por ahí, solo monte y piedras. «¿Qué viste, muchacho?», le preguntó, más para sí misma que esperando una respuesta. El caballo relinchó una vez más, largo, doloroso, y entonces algo cambió. En el cerro, entre los arbustos, un crujido, ramas moviéndose, un destello metálico, como de un machete o una hebilla. Tomasa apenas lo vio, pero fue suficiente para que el corazón le latiera como tambor. No esperó más. Tomó la manta roja, se la metió al delantal y corrió de vuelta a la casa. Cerró con llave, bajó las cortinas y abrazó al niño, que ya empezaba a inquietarse por el movimiento. «No te preocupes, chiquito, no te va a pasar nada, no mientras yo respire». Pero en su interior sabía que algo no estaba bien. Alguien había estado allí, alguien que había dejado una pista, y quizás esperaba recuperarla. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto al bebé, cuchillo en mano, escuchando cada sonido del campo. El tercer día, al amanecer, fue al pueblo. Tomó el camino a pie, con el niño envuelto en el rebozo y la manta roja en la bolsa. Necesitaba respuestas, y no confiaba en nadie. En la tienda de doña Irma, la lengua más suelta del pueblo, no tardó en correr la voz. «¿Un bebé? ¿En tu rancho?». Irma bajó el volumen de la radio y se inclinó sobre el mostrador. «¿De quién es?». «No lo sé. Lo dejaron ahí, frente al corral. Valeroso lo encontró». «¿Y ya le preguntaste a la Clara?». «Esa muchacha ha andado rara desde hace días. Y anda sin panza, pero con ojos de llanto». Tomasa no respondió, pero tomó nota. Clara, la jornalera de la hacienda de don Margarito. De regreso, con las bolsas llenas de leche en polvo, pañales improvisados y pan duro para los animales, sintió que algo encajaba, pero no quería adelantarse. Esa noche, Valeroso volvió a relinchar, y esta vez miraba directo hacia el sendero que llevaba a la hacienda. Tomasa lo siguió con la mirada, mientras apretaba al niño en brazos. Algo estaba por romperse, y el silencio era apenas el principio. Tomasa se quedó mirando al bebé como si el mundo se le hubiera detenido. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. El pequeño, enredado aún en una manta sucia, se movía apenas. Respiraba con dificultad, como si le costara aferrarse a la vida. «Dios mío, ¿qué clase de madre deja a su criatura así?», murmuró con la voz quebrada. Lo cargó con cuidado, pegándolo a su pecho, como si al calor del corazón pudiera devolverle la calma. Su piel era tibia, pero los dedos estaban fríos. El llanto no salía, pero los ojos, esos ojitos medio abiertos, buscando algo, una cara, un refugio,
La hicieron tambalearse. «No vas a morir aquí, ¿me oíste? No mientras yo tenga fuerzas». Volvió a la casa sin mirar atrás. El caballo se quedó quieto, como si entendiera que el asunto ya no era suyo. La bolsa quedó abandonada en el corral, abierta, inútil. Dentro, Tomasa se movía rápido. Encendió la estufa de leña, calentó agua, desinfectó un frasco pequeño que alguna vez usó para guardar licor medicinal y lo llenó con leche evaporada diluida. No sabía si era lo correcto, pero no podía esperar más. «A ver, mi rey, prueba esto. Poquito nomás». El bebé hizo un gesto débil al probar la leche. Tomasa lo miró con esperanza. No era mucho, pero era algo. Con una toalla vieja le limpió el cuerpo, con suavidad. Tenía raspones en los brazos, como si lo hubieran dejado sobre piedras o entre ramas. Eso la hizo hervir por dentro. «Quien haya hecho esto no tiene alma», dijo en voz baja. Pasaron horas sin que nadie se acercara al rancho, ni un ruido extraño, ni una silueta en el camino. Solo los animales, el viento y el bebé respirando con esfuerzo. Tomasa no comió, solo se sentó a su lado, observándolo dormir, como si pudiera evaporarse si lo perdía de vista. Ya entrada la tarde, cuando el sol comenzaba a pintar de naranja los bordes de las montañas, el bebé soltó un llanto. Fuerte, claro, como si de pronto se reconociera vivo. Tomasa se puso de pie, sorprendida. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Solo lo levantó otra vez, lo abrazó contra su pecho y le habló bajito. «Eso, grita, así sé que estás conmigo». El llanto trajo algo más, una determinación que no sabía que tenía. Tenía que protegerlo. No sabía de quién ni por qué, pero lo sentía en la piel. Tomó lápiz y papel del cajón de la cocina. Escribió con letra apretada: «Hoy encontré un bebé en el corral. No sé quién lo dejó ni por qué, pero lo voy a cuidar hasta que Dios diga otra cosa. Si algo me pasa, que quede escrito». Firmó con su nombre completo y la fecha. Lo metió en una bolsa plástica y lo escondió detrás de la estufa. Esa noche, el bebé durmió un poco mejor. Tomasa, no. Mantenía una vela encendida, un ojo abierto y el cuchillo a mano. El miedo no se iba, pero ahora tenía una causa. A la mañana siguiente lo bañó con cuidado en una tina vieja. Le cantó una canción que solía entonar a sus hijos cuando eran chicos. El niño no entendía las palabras, pero parecía calmarse al oír su voz. «No tengo mucho, pero mientras esté viva no te va a faltar cariño», le dijo mientras le ponía una camisa vieja de bebé que encontró en un baúl. Luego salió al patio, alzó la vista al cielo, respiró hondo y murmuró: «Señor, si este niño vino a mí, no fue por casualidad. Ayúdame a saber qué hacer». En ese momento, un gallo cantó a lo lejos. El viento cambió de dirección y el caballo valeroso volvió a relinchar, pero esta vez no de miedo. Tomasa lo miró desde el umbral. Algo dentro de ella se acomodó. No era alivio, era decisión. Tenía un niño en casa, uno que no pidió nacer ni ser abandonado, y no pensaba dejarlo solo otra vez, aunque eso le costara todo. El sol todavía no calentaba cuando Tomasa cruzó la entrada polvorienta del pueblo, con el rebozo bien apretado al cuerpo y la mirada baja. Llevaba al bebé escondido contra el pecho, envuelto en capas de tela que apenas dejaban asomar su naricita. El niño dormía, pero cada tanto soltaba un gemido bajito, como un quejido de ternura. «Solo lo que necesito», se dijo. «Leche, pañales y enjuague para el ombligo. Nada más. Entro y salgo». Pero sabía que en un pueblo como ese, con bocas sueltas y oídos finos, nada pasaba desapercibido. La primera en verla fue doña Irma, la misma que tenía la tienda de abarrotes y que sabía cuántas veces por semana compraba sal, azúcar y hasta jabón para los calzones. La saludó con una ceja levantada y media sonrisa torcida. «¿Y ese bulto, Tomasa? ¿Es pan o un gato?» «Ni uno ni otro», respondió ella sin detenerse. Irma no insistió.
pero bastó ese primer cruce para que la bola empezara a rodar. Dentro de la farmacia, la tensión se hizo más espesa. La señora Altagracia, esposa del delegado, se hizo la distraída, pero se acomodó detrás de Tomasa en la fila solo para mirar mejor. Y cuando Tomasa pidió leche en polvo y alcohol, el silencio fue inmediato. «¿Y para qué quiere eso usted, si ya no hay niños en su casa?», preguntó Altagracia sin pudor, en voz suficiente para que todos oyeran. Tomasa levantó la cabeza. Los ojos le brillaban, pero no de vergüenza. «Porque sí, porque me nació cuidar». La frase quedó flotando como chispa en un campo seco. Algunos fingieron no oír. Otros bajaron la mirada, pero todos empezaron a hablar en cuanto ella cruzó la puerta. En la panadería, 2 vecinas cuchicheaban. «Dicen que lo encontró en una bolsa, Mari, como si fuera un perro. Y si es brujería, ese rancho está solo desde hace años. Se presta para cosas raras». Yo oí que el bebé no lloraba, que solo la miraba como si ya supiera quién era. Las palabras iban mutando con cada boca. Lo que comenzó como un hallazgo se volvió misterio. Lo que era misterio se volvió leyenda. Y la leyenda en miedo. Tomasa se detuvo en la placita antes de volver al rancho. Se sentó en una banca, con el bebé dormido y la mirada en el kiosco del centro. Recordó cuando traía a sus hijos ahí, cuando eran pequeños y todavía la necesitaban. Ahora el mundo parecía girar otra vez, como si el tiempo le diera una segunda vuelta. «No me importa lo que digan», pensó en voz baja. «Si me tocó esto es por algo». Pero en el fondo sabía que no era tan simple. No cuando había ojos que la seguían. No cuando sentía desde lo más hondo que alguien más sabía del bebé y lo buscaba. Al volver al rancho, lo primero que notó fue la cerca movida. Un alambre suelto, como si alguien la hubiera pisado con fuerza. No lo pensó 2 veces, entró rápido, cerró bien todo y dejó al bebé en su cama. Luego fue directo al corral. Valeroso estaba ahí, inquieto. No relinchaba, pero caminaba de un lado a otro. Golpeaba la tierra con los cascos como si marcara un ritmo. Tomasa se acercó. A unos metros del portón, algo sobresalía del suelo. Un trapo rojo. Otro, no el mismo de días atrás. Este estaba más limpio, como si recién lo hubieran dejado. Lo levantó con cuidado. En una esquina, bordado a mano, se leía un nombre: Clara. La sangre se le fue al rostro. Clara, la muchacha callada de la hacienda, la que había desaparecido unas semanas atrás sin que nadie explicara por qué, la que siempre traía ese tipo de mantas para cubrirse cuando bajaba del camión. «Entonces sí, es tuyo, criatura», murmuró mirando al bebé, que ahora dormía con una expresión de paz absoluta. Pero si Clara era la madre, ¿dónde estaba ahora? ¿Por qué dejarlo así? ¿Y por qué justo ahora esa manta? Miró hacia el cerro, más allá de la loma. El viento sopló con fuerza y el caballo volvió a levantar la cabeza, alerta. No había duda. Alguien había estado cerca del rancho, otra vez. Y si dejó esa manta, era porque quería decir algo, o porque pronto volvería por lo que dejó. Tomasa había salido temprano a revisar el maizal. El sol apenas calentaba la tierra y ya se notaban las grietas en el suelo. Hacía semanas que no llovía, y aunque las matas seguían de pie, se veían tristes, resecas. Se agachó a palpar la tierra, hundió los dedos y suspiró. «Ni una bendita gota», murmuró. De pronto, un sonido rompió la calma. Cascos sobre el camino de grava. No era valeroso. Ese paso era más pesado, más firme. Tomasa se puso de pie de inmediato y entrecerró los ojos para mirar hacia la entrada. Ahí venía, montado en un caballo grande con montura nueva y sombrero recién cepillado, don Margarito, el patrón de la hacienda más grande de la región. Siempre llegaba sin avisar, como quien se cree con derecho a entrar donde se le da la gana. Tomasa sintió un nudo en el estómago. No lo veía desde hacía años, desde que su difunto esposo le debía dinero por un tractor viejo que nunca terminó de pagar.
«Buenos días, doña Tomasa», saludó él, sonriendo con esos dientes que parecían mostrar más amenaza que amabilidad. «Qué gusto verla todavía de pie en este pedazo de tierra». «No es tierra, es mi casa», le respondió ella sin sonreír. «¿Se le ofrece algo?» Don Margarito bajó del caballo despacio, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Dio una vuelta por el corral, como si inspeccionara el terreno. «Nada en especial. Me enteré por ahí que ha tenido compañía últimamente». Tomasa lo miró directo, sin parpadear. «¿Compañía?» «Sí, dicen que se oyen llantos de bebé por acá. Y ya ve, uno tiene que cuidar lo que es suyo». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Valeroso, que pastaba a unos metros, levantó la cabeza y soltó un relincho agudo. Caminó en círculos, nervioso, golpeando con fuerza el suelo. «Ese caballo nunca me tragó», dijo Margarito, mirando al animal con desprecio. Como su marido, desconfiado, y mire cómo terminó. Tomasa apretó los dientes. «Si tiene algo que decir, dígalo de una vez». Margarito se acercó unos pasos más, demasiado cerca. «Se dice que una muchacha de por mi hacienda tuvo un problema. Clara, ¿la recuerda? Desapareció hace semanas, pero era muy callada, muy obediente. A veces eso las mete en líos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues que si alguien encontró algo, digamos, que no es suyo, debería devolverlo. No todo lo que uno encuentra está hecho para quedarse». El bebé lloró dentro de la casa. Tomasa no se movió, pero su mirada se endureció. «Yo no encontré nada. Las cosas llegan solas, y si llegan, será por algo». Margarito sonrió, pero sus ojos no. «Solo vine a preguntar. No quiero problemas, pero ojalá que todo esté en orden, porque uno nunca sabe quién está mirando desde los cerros». Montó de nuevo sin decir más y se fue al paso lento, dejando una nube de polvo tras él. Tomasa esperó a que desapareciera del todo para entrar a la casa. El bebé seguía llorando. Lo tomó en brazos, lo arrulló con suavidad y susurró: «Ya pasó, mijo. No te va a tocar, te juro que no». Afuera, Valeroso seguía inquieto. Caminaba de un lado a otro, como si supiera que la amenaza no se había ido del todo. Solo se había escondido un rato, como los alacranes bajo las piedras. Y Tomasa entendió en ese momento que lo que estaba por venir sería mucho más difícil de lo que pensaba. Pero también entendió algo más. No estaba sola. No mientras ese caballo relinchara, no mientras ese niño respirara, y no mientras ella tuviera fuerza para sostenerlos a los dos. Esa noche, Tomasa no durmió. El encuentro con don Margarito la había dejado con la cabeza revuelta y el corazón acelerado. Se sentó junto al fogón, el bebé dormido sobre su regazo, envuelto en una manta tejida por sus propias manos. Afuera, el viento movía las ramas del mezquite y Valeroso caminaba inquieto por el corral, como si también sintiera que el pasado regresaba. El humo de la leña le picaba los ojos, pero no eran lágrimas. O al menos eso se decía. En ese silencio espeso le llegaron los recuerdos. «Ese hombre no cambia», murmuró, porque no era la primera vez que don Margarito aparecía de la nada, ni la primera vez que su sombra dejaba frío en la espalda de alguien. En los años viejos, cuando Tomasa aún era joven y su esposo vivía, los rumores ya rondaban por las cocinas y los lavaderos del pueblo. Dicen que a la Jacinta la mandaron lejos porque se embarazó de él, le había contado una vecina una vez, mientras lavaban ropa junto al río, y que al chamaco lo dieron en adopción. ¿Y la Jacinta? Pues nadie la volvió a ver. Tomasa no creyó todo entonces, pero tampoco olvidó nada. Había algo en Margarito que ponía en alerta hasta al más distraído. Su manera de mirar, como midiendo lo que valías. Su forma de hablar, dulce por fuera, pero con filo por dentro. Recordó también a Eugenia, una mujer que trabajaba en la cocina de la hacienda. Se decía que había tenido un accidente después de negarse a ciertas cosas. Se cayó por las escaleras, decían, pero nadie más la vio caminar después de eso.
Siempre ha sido así. Siempre se ha sentido dueño de todo, murmuró Tomasa apretando al bebé con más fuerza. El niño se movió un poco, como si sintiera el peso de esas palabras, sin entenderlas. Tenía el rostro relajado, pero en la frente una arruguita leve, como si ya cargara algo más que su propio cuerpo. Tomasa se levantó con cuidado. Lo acostó en la cuna improvisada que había hecho con un cajón de madera y una cobija gruesa. Luego salió al patio, con la lámpara en mano. Valeroso la recibió con un bufido, moviendo las orejas. Sus ojos brillaban con el reflejo de la luz. Tú también lo recuerdas, ¿verdad, viejo? El caballo acercó el hocico, como si le respondiera que sí. Caminó hasta la cerca. Desde ahí podía ver a lo lejos las luces de la hacienda. Eran pocas, pero suficientes para marcar territorio, como ojos que observaban desde arriba. En la mente de Tomasa, las voces del pasado seguían hablando. Él nunca toca con la mano, pero mueve los hilos, usa a otros, promete cosas y después los hace desaparecer como si nada. Se preguntó cuántas claras habían pasado por esa casa grande, cuántas historias se habían tragado esos muros sin dejar rastro. Y ahora viene a buscar a este niño como si fuera suyo por derecho. El enojo empezó a hervirle por dentro. No era rabia común, era esa clase de furia silenciosa que solo siente una madre, aunque no haya parido, cuando algo amenaza lo que protege. No se lo va a llevar, no mientras yo viva. A la mañana siguiente bajó al pueblo, no a comprar, sino a buscar. Encontró a don Ciriaco, un viejo que había trabajado de mozo en la hacienda décadas atrás. Se lo encontró en la plaza, sentado en la misma banca donde tantos habladurías se habían soltado. «Ciriaco, ¿te acuerdas de Eugenia y de Jacinta?» El viejo la miró con ojos nublados, pero vivos. Asintió lento, como quien se quita un peso de encima solo con oír los nombres. «Claro que me acuerdo, y de lo que les hicieron también. Fue él sin serlo. Nunca lo agarraron haciendo nada, pero todos sabíamos, y nadie dijo nada, porque teníamos miedo, o porque ya era tarde». Tomasa se quedó en silencio. Luego se levantó sin decir más. Ya no necesitaba pruebas, no necesitaba testigos, solo necesitaba tiempo, porque don Margarito había dejado claro que iba a volver. Y cuando lo hiciera, ella ya estaría lista. La primera noche fue un crujido. Tomasa se levantó de golpe, con el cuchillo en la mano. El bebé dormía inquieto, su carita sudada y su respiración entrecortada. Afuera, el silencio se había vuelto espeso, demasiado perfecto, y eso era lo que más le preocupaba. Se acercó a la ventana. No vio nada, pero lo sintió, un presentimiento. El viento no movía las ramas, las gallinas no cacareaban, el único sonido era el leve roce de algo entre los matorrales justo al borde del cerco. «Si te atreves a cruzar», murmuró sin terminar la frase. Valeroso, en el corral, pateó el suelo con fuerza. Después soltó un relincho seco, uno de esos que no eran de susto, sino de advertencia. Estaba con las orejas erguidas y los ojos fijos en la oscuridad. Tomasa sabía leerlo. El caballo no era de alborotarse por nada. Al día siguiente encontró pisadas en la tierra húmeda junto al gallinero. No eran suyas, tampoco de algún animal. Botas grandes, profundas. No había dudas. Alguien se acercaba por la noche. A partir de entonces, el sueño se volvió raro, ligerito. Dormía con la oreja atenta y una lámpara encendida junto a la cama. El bebé lloraba más seguido, como si también sintiera que algo andaba mal. No era hambre ni frío, era un llanto cortito, nervioso, como el que tienen los niños cuando se sienten inseguros. «Te prometí que te iba a cuidar, ¿verdad?», le decía mientras lo mecía en brazos. «Y no hay nada en este mundo que me haga faltar a esa promesa». Una noche el llanto fue distinto, más fuerte, casi desesperado. Tomasa se levantó corriendo. El bebé estaba con los ojos abiertos, empapado en sudor, temblaba. Entonces escuchó el golpe, algo cayó sobre el tejado. No fue una rama, fue algo pesado, un bulto.
Tomasa apagó la lámpara y se agachó junto a la pared con el bebé en brazos. No quería que lo vieran desde afuera. Se arrastró hasta la cocina, dejó al niño en una cesta debajo de la mesa y tomó la escopeta vieja que guardaba desde los tiempos de su difunto. No tenía balas, pero el cañón aún imponía respeto. Salió al patio con pasos firmes. «Quien ande ahí, más le vale salir antes que yo lo saque a gritos». Silencio. Luego, un movimiento leve entre los mezquites, ramas que se abren, pasos que se alejan. Valeroso relinchó con fuerza. Empujó la puerta del corral y casi la rompe. No lo había visto así desde el día en que murió su esposo, como si estuviera listo para lanzarse contra quien fuera. «Ya te vi, desgraciado», murmuró Tomasa apretando el arma. Pero no salió nadie, solo quedó el rastro del miedo. Esa misma madrugada, cuando todo volvió a calmarse, Tomasa se sentó en la mecedora con el niño en brazos. Miró por la ventana hacia el campo oscuro. Ya no pensaba con dudas, pensaba con coraje. Sabía que alguien lo quería. Sabía que no iba a parar hasta recuperarlo. Y lo peor de todo, sabía que estaba cada vez más cerca. A la mañana siguiente, encontró algo colgado en el portón. Una tela, roja, bordada, la misma que había visto días atrás. Pero ahora llevaba algo más. Una manita dibujada con sangre seca. Tomasa no gritó, no lloró, no entró en pánico. Entró a su casa, acarició la cabeza del bebé y murmuró con voz baja y firme: «Ya no hay marcha atrás. Si vienen, que vengan con todo, porque aquí van a encontrar a una mujer con las uñas listas y a un caballo que no necesita hablar para saber a quién defender». El bullicio de la feria agrícola se escuchaba desde antes de llegar al centro del pueblo. Música de banda, gritos de vendedores, niños corriendo con algodones de azúcar. El aroma a antojitos se mezclaba con el olor a grasa de los tractores nuevos, esos que los grandes ganaderos mostraban como trofeos relucientes. Tomasa llegó con su rebozo bien ajustado, el bebé apretado contra su pecho y la mirada en alto. No era su lugar favorito, pero necesitaba ver, sentir, confirmar con sus propios ojos quién estaba detrás de todo lo que le venía inquietando el alma. Y ahí estaba, don Margarito parado junto a una bestia roja de acero, una máquina moderna con más botones que una cabina de avión, rodeado de hombres en sombrero y mujeres que reían sin ganas, saludando a quien pasara con ese aire de patrón satisfecho. «Tractor alemán», decía, tocando la llanta como si fuera oro. «Con esto, el campo se trabaja solo. Ya no es como antes, que había que partirse el lomo». Tomasa lo observó desde la sombra de un puesto de tortillas. No le interesaba la máquina, le interesaba su cara. Esa sonrisa cómoda, como si nada, como si no tuviera cuentas pendientes con nadie. Una niña corrió y casi choca con ella. Le pidió perdón y eso la sacó de su trance. «Ya estuvo», se dijo. «Hay que seguir». Avanzó entre los puestos hasta llegar al área de verduras. Ahí, entre bolsas de nopal y canastas de tomate, la vio. Clara. Estaba más delgada, con la mirada baja y los hombros caídos. Vendía quesos al lado de una señora mayor, que parecía vigilar cada uno de sus movimientos. Vestía sencillo, como siempre, pero ya no tenía ese color en la cara que antes la hacía brillar. Tomasa se le quedó viendo. Clara levantó la vista solo un segundo, y entonces la reconoció. Sus ojos se abrieron grandes. Un segundo apenas. Luego bajó la mirada y fingió seguir acomodando las piezas de queso. Tomasa dio un paso, dudó y dio otro. Se acercó despacio, sin decir palabra. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «¿Tienes de rancho?», preguntó Tomasa como quien no quiere nada. Clara asintió sin levantar la vista. Cortó un pedazo, lo envolvió en papel y lo puso sobre la mesa. «¿Todo bien?», preguntó Tomasa en voz baja. Clara no respondió de inmediato. Solo murmuró, como quien recita algo aprendido. «Sí, señora, todo bien». «¿Segura?». La joven tragó saliva. Movió los labios, pero no salió sonido. Luego, con la mirada clavada en el suelo, susurró: «Yo no lo dejé ahí». Tomasa sintió un escalofrío.
No dijo nada más, pagó el queso y se alejó despacio. Clara no la miró al irse, pero el mensaje había quedado claro. No lo dejó ahí. Esa frase le retumbó todo el camino de regreso. No fue abandono, fue otra cosa. Al llegar a casa encontró a Valeroso más nervioso de lo habitual. Caminaba en círculos, como si hubiera olido algo raro. El bebé dormía tranquilo, pero Tomasa ya no tenía paz. Esa mirada de Clara, ese temblor en la voz. Don Margarito, con su tractor nuevo, su sonrisa de hombre limpio y sus tierras compradas con dinero viejo. Las piezas encajaban, no todas, pero las suficientes para entender que el miedo tenía nombre y que la historia del niño no era un simple descuido. Tomasa se paró junto a la cerca, mirando hacia el horizonte. No estaba sola, pero tampoco estaba a salvo. Y lo que venía iba a exigir más que valor, iba a exigir memoria y verdad. El día después de la feria, Tomasa no pudo quitarse de la cabeza la mirada de Clara, esa forma de no levantar los ojos, de apretar los labios como si cargara una confesión que no encontraba por dónde salir. «Yo no lo dejé ahí», repitió Tomasa en voz baja, mientras sacudía el mantel de la cocina. El bebé jugaba en el suelo, sobre una cobija. Ya se le notaba más fuerte. Movía los brazos, miraba todo con ojos curiosos, sonreía con facilidad, como si intuyera que alguien luchaba por él, aunque aún no supiera hablar. Tomasa se limpió las manos y se puso el rebozo. «Vamos a dar una vuelta, mijo, a ver si los caminos sueltan respuestas». Tomó el mismo rumbo hacia el pueblo, pero no fue directo al mercado. Caminó hacia el callejón detrás de la iglesia, donde sabía que Clara ayudaba en la cocina del padre los fines de semana. Un lugar discreto, con sombra, ideal para hablar sin que medio mundo se enterara. La encontró colgando unos manteles. Tenía el cabello recogido en un chongo flojo y los brazos flacos, llenos de moretones que apenas intentaba cubrir con mangas largas. Al verla, Clara dio un paso hacia atrás, pero no huyó. Tomasa se acercó sin rodeos. «No vengo a meterte miedo, solo quiero entender». Clara bajó la mirada. Su voz salió débil pero no rota. «No puedo hablar». «¿Por qué?» «Porque me quitarían todo. Y no me refiero a cosas». Tomasa dio un paso más. «Clara, yo tengo a tu hijo. Está bien. Come, duerme». Sonríe. «Pero no puedo protegerlo sin saber la verdad». Clara levantó la mirada por fin. Los ojos le brillaban de rabia contenida, de miedo añejo. «No me dejaron elegir. Me dijeron que si hablabas me enterraban lejos y nadie iba a buscarme. Me quitaron todo antes de que naciera. Y después lo sacaron de mí como si fuera una carga». «¿Quién?» Clara dudó, tembló. «Él», dijo en un susurro. No hacía falta decir nombres. Tomasa sintió un peso en el pecho, como si le hubieran echado tierra encima. «¿Y por qué dejarlo ahí? ¿Por qué frente a mi rancho?» Clara apretó la mandíbula. Su voz apenas era un hilo. «Yo no lo dejé. Solo supliqué que no lo mataran». Tomasa se llevó la mano a la boca. Un nudo le cerró la garganta. No por miedo, sino por impotencia, por entender al fin la magnitud del horror que rondaba esa tierra. «¿Quieres verlo?», preguntó al fin. Clara no respondió, solo asintió, con los ojos llenos de agua. «Entonces ven mañana, a escondidas, al anochecer. Yo te lo voy a mostrar». Clara se limpió las lágrimas con la manga y volvió al trabajo, como si no se le acabara de abrir una grieta en el alma. Tomasa regresó al rancho con el corazón apretado. No le contó al bebé lo que había oído, solo lo abrazó más fuerte. Esa noche, lo miró dormir durante horas, sabiendo que la calma era apenas un suspiro, porque al otro lado del silencio de Clara había una tormenta, y estaba por estallar. El cielo estaba pintado de un naranja pesado cuando Clara cruzó el cerco del rancho, con pasos temerosos y las manos apretadas dentro del rebozo. Había esperado el anochecer, como le pidió Tomasa, pero aún así, sus ojos no dejaban de revisar cada sombra. Tenía el miedo tatuado en el cuerpo,
Tomasa ya la esperaba en la puerta, con una lámpara encendida y el bebé en brazos. El niño dormía tranquilo, pero como si presintiera algo, soltó un quejido justo al verla. «Está más grande», susurró Clara con la voz quebrada. «Está vivo, que es lo importante», respondió Tomasa. «Y con eso basta para seguir». Clara extendió las manos, temblorosas, y rozó la frente del niño con los dedos. No se atrevió a cargarlo, pero su cuerpo se inclinó como si quisiera acunarlo con el alma. Y entonces, lo inesperado, un relincho agudo rompió el silencio. Valeroso, desde el corral, lanzó un chillido largo y agitado. Pisó con fuerza el suelo, sacudió la cabeza y comenzó a caminar de un lado a otro como si algo lo hubiera alterado de pronto. Clara se detuvo nerviosa. «¿Qué le pasa?». Tomasa no respondió enseguida. Observó al caballo con atención. Esa reacción no era nueva, pero tampoco común. «No lo sé. Últimamente se ha vuelto muy inquieto con ciertas visitas», dijo, midiendo cada palabra. Valeroso seguía relinchando, sus ojos fijos en Clara. No era furia lo que mostraba, sino una mezcla de ansiedad y alerta, como si reconociera algo que el resto no podía ver. «¿Lo conoces?», preguntó Tomasa. Clara negó con la cabeza, pero algo en su expresión la traicionó. Un parpadeo de más, un temblor leve en el labio. «No, creo que no». Tomasa caminó hacia la baranda del corral, se apoyó sobre la madera y habló como quien recuerda en voz alta. «Este caballo no se alborota por nada. Cuando llegó ese niño, fue el primero en encontrarlo. Se puso como loco, lo protegía, no dejaba que nadie se acercara». Clara bajó la mirada. El bebé se revolvía en los brazos de Tomasa, como si también sintiera que algo no estaba encajando. «Y ahora, cada vez que vienes tú, hace lo mismo. ¿Por qué será, Clara?». La joven no respondió, solo cerró los ojos, y cuando los abrió ya no tenía defensa en la mirada, solo miedo. Él también estaba ahí. Tomasa frunció el ceño. «¿Quién?». «Valeroso, el día que me obligaron». Ese caballo estaba amarrado junto a la bodega. Yo lo vi sus ojos, vi cómo se agitaba, como si supiera. Tomasa sintió que algo dentro de ella se rompía. Valeroso no estaba defendiendo solo por instinto, estaba recordando, estaba reaccionando a una escena que ya había presenciado. Y ahora esa misma energía se activaba cada vez que Clara se acercaba, porque había sido testigo. «Ese caballo te vio», dijo Tomasa en voz baja, casi como si hablara con él. Clara se cubrió la cara con las manos. Sollozó en silencio. «Me dejaron ahí. Me dijeron que no valía la pena, que mejor lo olvidara. Pero yo no lo olvidé. Yo supe todo el tiempo dónde estaba, solo que no podía volver». Tomasa la abrazó con un brazo sin soltar al bebé. No dijo nada más. No hacía falta. Todo estaba claro. Clara no era culpable, era víctima de algo que el pueblo prefería callar. Y Valeroso, con sus relinchos, era el único que se atrevía a gritarlo. Desde ese día, Tomasa dejó una silla afuera del corral, frente a Valeroso. Todas las tardes, Clara se sentaba ahí en silencio mientras el bebé dormía cerca. El caballo ya no relinchaba tanto, solo la miraba, como diciendo: «Yo te vi y no te olvidé». Y aunque todavía no había justicia, ya no había silencio, solo una verdad esperando su momento. La madrugada había caído pesada, sin luna y con un silencio tan denso que hasta los grillos se callaban. Tomasa dormía sentada en la mecedora con el bebé en brazos, envueltos ambos por una cobija gruesa. Clara había salido hacía apenas una hora, después de otra tarde de miradas largas y palabras pocas. De pronto, un estruendo rompió la quietud. Madera astillada, un relincho salvaje, cascos golpeando tierra con furia. Tomasa se levantó de golpe. «¡Valeroso!». Corrió hasta el corral, con el corazón a punto de salirse por la boca. La estaca que sujetaba al caballo yacía partida en dos. Las huellas recientes marcaban su camino, profundas en la tierra húmeda. Sin pensarlo, Tomasa dejó al bebé en su cunita y tomó la lámpara.
una cobija y su machete envuelto en tela. No iba a esperar a que el destino decidiera otra vez. Se internó en la oscuridad siguiendo las pisadas del caballo. No necesitaba mucha luz para saber a dónde iba. Solo había un lugar donde Valeroso galoparía sin dudar: la hacienda. «Dios mío, que no sea lo que estoy pensando», rezó en voz baja mientras avanzaba por el monte. El camino era cuesta arriba, con ramas que le arañaban el rostro y raíces que querían hacerla caer. Pero el miedo no la detenía, al contrario, la empujaba. Valeroso relinchó en la distancia. No era un llamado, era un grito, un aviso. Cuando llegó al claro frente a la hacienda, lo vio. El caballo suelto, dando vueltas como loco frente a uno de los galpones más alejados. No era el de los tractores. Era otro, de puertas de metal y ventanas pequeñas. Viejo, oculto entre los árboles. Tomasa se quedó quieta, observó, sintió y luego lo escuchó. Un sollozo. No era de bebé, era de mujer. Se acercó por detrás de los bultos de maquinaria oxidada. La lámpara baja, el machete en la otra mano. Dentro del galpón, entre cajas y sacos de maíz, estaba Clara, sentada en el suelo, con la cara entre las manos, los labios partidos y el cuerpo temblando. «Clara», susurró Tomasa corriendo hacia ella. La joven alzó la vista. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, la reconocieron al instante. «¿Qué haces aquí? No debiste venir. Y tú tampoco. ¿Qué pasó?» Clara negó con la cabeza, lloraba sin fuerza. «Me siguieron. Me vieron salir del rancho. Me dijeron que lo querían de vuelta, que era de ellos, que si hablaba me iban a callar para siempre. Me encerraron aquí». Tomasa la abrazó con firmeza. Sentía el cuerpo de Clara liviano, como si ya no pudiera sostenerse sola. «Vámonos, antes que vuelvan». Pero antes de moverse escucharon pasos, varios, apurados, y una voz grave. «Regrésate, malagradecida. Ese niño no es tuyo, es mío». Tomasa reconoció la voz. No necesitaba ver su cara. «Don Margarito». «Métete detrás de los sacos», ordenó Tomasa en un susurro. «No te muevas». Ella se quedó al frente, de pie, firme, con el machete en la mano y la lámpara en alto. Margarito apareció por la puerta con 2 hombres detrás, pero al verla ahí, sola, su expresión cambió. «¿Qué hace usted aquí?» «Lo mismo que hace usted, buscando lo que no se le perdió», respondió Tomasa sin bajar la mirada. «¿Y cree que puede detenerme con eso?», señaló el machete. «No, pero no estoy sola». En ese momento, Valeroso relinchó con tal fuerza que los hombres dieron un paso atrás. El caballo se plantó entre ellos y la salida. Sus patas raspaban el suelo, su cuerpo tenso como un resorte. Margarito no era tonto. Sabía cuándo un animal iba en serio. «Esto no va a quedar así, Tomasa», dijo dando un paso atrás. «Usted no entiende en qué se está metiendo». «Sí, lo entiendo, más de lo que usted cree». Con Clara tomada del brazo, salieron juntas del galpón. El caballo abrió camino. Nadie se atrevió a detenerlas. Esa noche, bajo las estrellas que apenas empezaban a asomarse, Tomasa supo que la batalla apenas comenzaba. Pero ya no tenía miedo, porque por primera vez la verdad caminaba con ella, y un caballo fiel, con memoria larga, le marcaba el rumbo. La luna había salido tímida entre las nubes cuando Tomasa y Clara cruzaron la línea de árboles que separaba la hacienda del camino viejo. A cada paso, el silencio parecía más profundo, como si el mundo entero contuviera el aliento. Valeroso iba delante, su respiración fuerte y constante. La tierra crujía bajo sus cascos, marcando el ritmo de una huida que ya no era solo física, sino también de todo lo que se había callado por demasiado tiempo. Clara caminaba con dificultad. Tenía un rasguño en la ceja, el labio hinchado y los brazos llenos de moretones que no se molestaba en ocultar. Aún así, no se quejaba, no decía una sola palabra. Solo avanzaba, aferrada a la mano firme de Tomasa. Al llegar al rancho, Tomasa cerró la puerta con llave, bajó las cortinas y fue directo al cuarto donde dormía el bebé. Lo encontró despierto,
moviendo las piernitas con fuerza, como si supiera que algo importante acababa de pasar. Clara lo miró desde la entrada. Se quedó quieta, respirando hondo, hasta que su cuerpo no pudo más y se desplomó en la silla junto a la cuna. «Es mío», dijo de pronto, apenas en un susurro. Tomasa la miró de reojo, sin sorpresa, solo con esa calma suya, cargada de certezas. «Lo supe desde el primer momento que lo viste», dijo. «Solo no quise presionarte». Clara tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. «No todavía. Me obligaron», continuó. «Me encerraron cuando ya se me notaba. Me sacaron del pueblo diciendo que me había ido con una tía enferma. Pero en realidad me metieron en una casita allá por la loma, con una señora que apenas hablaba. Me dieron de comer lo justo. Me revisaba un médico que no preguntaba nada. Y cuando nació, ni siquiera me dejaron cargarlo». Tomasa se sentó a su lado con el corazón apretado. «Y después, escuché que lo iban a resolver, que no podían tener un escándalo, que el patrón tenía su nombre limpio, su hacienda creciendo y que un hijo bastardo le echaría a perder el negocio. ¿Y la bolsa?». Clara bajó la cabeza. «No sé quién lo dejó frente a tu rancho, pero yo supliqué. Supliqué tanto que si había un Dios, por favor que no lo mataran. Les dije que no quería volver a verlo, solo que no lo desaparecieran». Tomasa respiró hondo. Se sintió vieja de pronto, pero no débil. «El destino te escuchó», dijo, «porque no fue Dios el que puso a ese niño en mis manos. Fue ese caballo, fue valeroso. Él lo encontró, y desde entonces no ha dejado de protegerlo». Clara soltó un sollozo ahogado, se tapó la cara con las manos y finalmente lloró. Lloró como solo se llora cuando ya no se puede cargar más con el dolor. Tomasa no la interrumpió. Solo puso una cobija sobre sus hombros y le acarició el cabello, como si fuera su hija. «Lo que te hicieron no tiene nombre», dijo al fin, «pero no estás sola. Y ese niño va a saber la verdad, algún día. La tuya, no la de ellos». Clara levantó la vista, el rostro manchado de lágrimas, pero los ojos más claros. «Puedo cargarlo». Tomasa asintió. Le acomodó el bebé en los brazos con delicadeza. El niño se acurrucó contra el pecho de Clara como si la reconociera, como si, a pesar de todo, su cuerpo supiera que estaba donde siempre debió estar. La luna entraba por una rendija de la cortina, bañando la escena con una luz suave. No había rencor en esa habitación, solo una calma pesada, como la que llega después de una tormenta. Y en ese instante, Tomasa supo que algo había cambiado para siempre. La verdad ya no estaba escondida, ahora estaba viva, respirando, latiendo y dispuesta a pelear. La madrugada olía a humedad, como si el cielo estuviera aguantándose el llanto. Tomasa preparaba café en silencio, mientras Clara acariciaba la cabeza del bebé dormido en la cuna. Ninguna había dormido, pero ya no hacía falta decirlo. «Necesito contártelo todo», dijo Clara, rompiendo al fin el silencio. Tomasa se sentó despacio frente a ella, con la taza caliente entre las manos. Sus ojos no juzgaban, solo esperaban. Clara tragó saliva. «Fue en la hacienda, en la temporada de siembra. Don Margarito empezó a fijarse en mí. Me decía cosas, que si yo era diferente, que si tenía potencial. Me mandaba dulces, regalitos. Y después me empezó a pedir que fuera a dejarle cosas en la oficina cuando estaba solo». Tomasa cerró los ojos. Ya intuía lo que vendría, pero dejó que Clara siguiera. «Yo no quería, pero nadie le decía que no. Una vez me negué y a la semana me dejaron sin trabajo 2 días, sin explicación. Me asusté, pensé en mi abuela, en mis hermanitos. No podía perder ese sueldo, así que volví». La voz de Clara se fue quebrando con cada palabra. «Un día me encerró, me dijo que era un favor, que no me iba a costar nada, que después de eso no me molestaría más. Me empujó al escritorio, lloré, le supliqué y no le importó.
Tomasa sintió que algo le hervía por dentro. Cerró la mano en puño, con la piel temblando de rabia contenida. Después me obligaron a callar. Me dijeron que si hablaba, dirían que yo lo provoqué, que mi palabra no valía contra la de él. Y el embarazo, cuando se supo, me sacaron de la hacienda. Dijeron que era por mi salud. Me metieron en un cuarto lejos del pueblo. Me vigilaron, me aislaron. Yo no sabía si el niño había nacido vivo. No supe nada hasta que apareció contigo. Tomasa se levantó y caminó por la cocina. Sentía la cabeza como tambor, las ideas chocando entre sí. Entonces, dijo, con la voz densa, el patrón ese es el padre del niño. Clara solo asintió. Un silencio pesado se adueñó de la casa. El bebé suspiró en su sueño, ajeno al torbellino que lo rodeaba. Tomasa miró hacia la ventana. Allá afuera, en el rancho vecino, Margarito dormía en su casa grande, con sus máquinas nuevas y su reputación intacta. Nadie lo tocaba, nadie se atrevía. ¿Y qué quieres hacer, Clara? No lo sé. Yo solo quiero que el niño esté bien. No me importa si no me reconoce, pero no quiero que viva pensando que fue desechado, que nadie lo quiso. Tomasa volvió a sentarse. La voz se le salió bajito como una pregunta al viento. ¿Y si hablamos? ¿Si lo enfrentamos? ¿A él? Clara soltó una risa seca. ¿Crees que alguien le va a creer a una jornalera contra un patrón de apellido viejo? Ahí estaba el dilema. ¿La verdad o el miedo? ¿La justicia o la seguridad? Si hablaban, se arriesgaban a perderlo todo, pero si callaban, Margarito seguiría impune. Como siempre, Tomasa miró al niño. Dormía tranquilo, sin saber que su existencia misma era una amenaza para el poder de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Clara, yo no sé si el mundo va a escucharnos, pero si tú decides hablar, yo te respaldo. Y si decides callar, también me quedo a tu lado, pero no te vas a quedar sola otra vez. Clara la miró con lágrimas en los ojos. Asintió en silencio. No sabían todavía qué camino tomar, pero en ese momento entendieron que ya no se trataba solo del niño. Se trataba de todas las que nunca pudieron decir la verdad, de las que desaparecieron en silencio, y ellas estaban vivas, juntas, y decididas a no volver a agachar la cabeza. La feria del pueblo volvió a levantar toldos de colores y risas falsas, como cada año. Música de banda, fritangas y concursos de ordeña llenaban la plaza. Pero esa vez algo era distinto. Se notaba en el ambiente, en las miradas entrecortadas, en los murmullos que viajaban rápido de oído en oído. Tomasa llegó temprano, con su rebozo cruzado y la cara firme. No había traído productos ni venía a comprar. Solo traía verdad, y el corazón latiendo como tambor en guerra. La gente la miraba raro. Algunos sabían que algo pasaba. Otros solo sentían el rumor, esa incomodidad tibia que anuncia tormentas. En medio de la plaza, frente al kiosco adornado con papel picado, estaba don Margarito, vestido con camisa blanca y sombrero nuevo, acompañado por los organizadores del evento. Repartía saludos, sonrisas y promesas como si nada. Tomasa no lo pensó más. Subió al kiosco sin pedir permiso. Con permiso, dijo al tomar el micrófono. Los presentes se giraron sorprendidos. Algunos la reconocieron y fruncieron el ceño. Otros esperaron con la respiración detenida. Me llamo Tomasa Ruiz. Soy viuda, madre, trabajadora del campo. No vengo a cantar ni a vender, vengo a hablar, porque ya me cansé de ver cómo en este pueblo el que tiene poder puede hacer lo que quiera y nadie dice nada. Un murmullo comenzó a correr como pólvora. Margarito la miró con una sonrisa tensa. Doña Tomasa, este no es el lugar para... Sí lo es, interrumpió ella sin quitarle la mirada. Porque aquí es donde usted se para cada año a presumir tractores nuevos mientras entierra verdades viejas. El silencio fue inmediato. La música se detuvo sin que nadie la mandara parar. Solo se oía la voz de Tomasa, temblorosa pero decidida. Hace meses,
Una muchacha que trabajaba para usted, una joven llamada Clara, fue abusada, callada, escondida. La obligaron a parir en secreto, le quitaron a su hijo y casi la desaparecen. Y usted, don Margarito, fue el causante, el padre y el verdugo. La plaza se quedó muda. Algunos bajaron la vista, otros abrieron los ojos como platos. Margarito dio un paso al frente, levantando las manos. «No voy a permitir que me difamen así. Esto es una locura». «¿Locura?», replicó Tomasa. «¿Es locura decir la verdad? Es locura proteger a una madre y a su hijo cuando usted quiso tirarlos como basura. Unos niños dejaron caer sus globos. Una señora se tapó la boca con la mano. Nadie se movía. No vine a pedir justicia», dijo Tomasa. «Vine a dejar claro que ya no nos vamos a quedar calladas, que los días de miedo se acabaron, que su apellido no es más fuerte que nuestra voz. Y si hoy me callan, otro lo va a decir mañana, y si lo callan también va a venir otro, porque el silencio se acabó». Tomó aire, bajó el micrófono y miró directo a Margarito. No dijo más, no hacía falta. El murmullo volvió, pero ahora era diferente. No era chisme, era despertar, era rabia contenida que empezaba a tomar forma. Tomasa bajó del kiosco y caminó entre la gente. Nadie se atrevió a detenerla. Algunos se apartaron, otros la miraron con respeto. Clara la esperaba a un costado, con el bebé en brazos. No lloraba, sonreía, pequeñito, pero con fuerza, como quien sabe que algo nuevo acaba de nacer. Y aunque todavía no había castigo ni justicia legal, el miedo había cambiado de bando, y eso ya era un comienzo. El día después del discurso, el pueblo amaneció dividido. En la panadería, dos mujeres discutían a media voz. Lo que hizo Tomasa fue una locura. ¿Acusar así, en público, sin pruebas? ¿Y qué pruebas necesitas? ¿Un video? ¿No viste la cara de Margarito? Ni él se lo esperaba. En la fila de la tortillería, los hombres hablaban más bajo, pero igual de tensos. Ese patrón tiene amigos en todos lados. Si le pasa algo, se lleva a medio pueblo entre las patas. Pues que se los lleve, ya era hora que alguien lo pusiera en su lugar. En las calles, los murmullos corrían más rápido que el viento. Algunos evitaban cruzarse con Tomasa. Otros, en cambio, la saludaban con un leve gesto de respeto. Clara, por su parte, no salía del rancho. Seguía temblando con cada golpe en la puerta, como si esperara que alguien viniera por ella, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía sola. 2 días después, Tomasa encontró una nota clavada en la cerca con un cuchillo oxidado. No tenía nombre, pero no lo necesitaba. «No te metas donde no te llaman. Último aviso». La leyó sin sorpresa. La guardó en el fogón, la vio arder y no dijo nada. Pero por dentro algo se encendió con más fuerza. «Ahora sí sé que hice lo correcto», dijo mirando hacia la loma donde se alzaba la hacienda. Esa noche, Valeroso estuvo inquieto. Caminó en círculos hasta entrada la madrugada. No relinchó, pero su respiración pesada se oía desde dentro de la casa. Tomasa durmió con el machete bajo la cama y una cuerda atada al picaporte, por si alguien intentaba entrar. No entraron, pero el miedo se quedó parado junto a la puerta, como un visitante que no piensa irse. Al tercer día, llegaron 2 mujeres al rancho. Tomasa no las conocía bien. Una era prima de una señora de la iglesia, la otra, una costurera que trabajaba en casa de los dueños de la tienda. «Queremos hablar con Clara», dijeron nerviosas. Clara salió con el bebé en brazos. Las miró sin saber qué esperar. «Nosotras también pasamos por algo parecido», dijo la costurera bajando la mirada. «No sabíamos con quién hablar, ni cómo. Hasta que tú hablaste», dijo la otra. «Y ahora sentimos que ya no podemos callarnos más». Clara no dijo nada. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no bajó la vista. Tomasa las invitó a pasar. Puso café en la mesa, y por primera vez ese rancho se volvió refugio de verdades rotas. Cada historia era un puñal, y sin embargo,
Entre cada palabra dicha se tejía una red invisible de resistencia. Esa misma semana, Margarito apareció en la iglesia en plena misa dominical con camisa clara y cara de víctima. «Yo soy un hombre de fe», dijo al terminar la ceremonia. «He sido acusado sin pruebas por personas que solo buscan destruir. No tengo nada que esconder, pero si insisten en enlodar mi nombre, tendré que tomar medidas legales». La noticia se regó en horas. Tomasa escuchó todo sin sorpresa. Sentada en su silla de siempre, acariciando la cabeza del bebé que jugaba con su falda, solo murmuró: «Que haga lo que quiera. Yo no tengo más que mi verdad, y esa no se borra con abogados». Pero en el fondo sabía que ese hombre no era de los que se quedaban quietos. Lo siguiente podía ser peor, y debía estar lista. Una semana después, un grupo de mujeres se organizó para recoger firmas. Querían exigir una investigación, una oficial con nombre y apellido. Al principio eran 10, después 20, y al cabo de unos días, más de 50 personas habían firmado. Tomasa no las dirigía, pero era su fuego el que había encendido la chispa. La escuela del pueblo programó una reunión. Se habló de talleres de prevención, de abrir un espacio para escuchar a las jóvenes. Por primera vez se usaban palabras que antes se callaban: abuso, poder, silencio, injusticia. Y aunque el miedo seguía presente, también se asomaba algo más. Algo que no se oía en voz alta, pero que latía como un tambor: esperanza. Y en medio de todo eso, Clara se sentó una noche junto al fuego y miró a Tomasa con ojos nuevos. «Quiero que mi hijo sepa quién es, y que un día, cuando camine por este pueblo, no lo vean con lástima, lo vean con respeto». Tomasa le tomó la mano. «Entonces prepárate, hija, porque lo que viene no será fácil». Pero juntas sabían que ya no estaban luchando solo por un niño. Luchaban por todas las que habían callado y por todas las que iban a nacer. Las mañanas en el rancho comenzaron a tener otro ritmo. Tomasa se levantaba temprano como siempre para prender el fogón y preparar el café, pero ya no lo hacía sola. Clara se encargaba de la leche del bebé, de barrer el patio, de recoger huevos del gallinero. El niño, que cada día pesaba más, se turnaba entre los brazos de ambas sin preferencia clara. Con una sonreía, con la otra dormía. «No sé cómo le hiciste sola tantos años, doña», decía Clara una mañana, mientras lavaban juntas en la pila. «Ni yo, pero cuando uno no tiene opción, aprende», respondía Tomasa con media sonrisa. Y ahí, entre risas sencillas y silencios cómodos, nació algo más que una alianza. Era cariño, era respeto, era una maternidad partida en dos, pero completa en amor. Un día, mientras revisaban el maizal, Clara preguntó en voz baja: «¿Y sus hijos, doña, nunca volvieron?» Tomasa se quedó un segundo en silencio. Arrancó una maleza con rabia antes de contestar. «Uno se fue a Monterrey, otro a Estados Unidos. La última vez que supe de ellos fue en una Navidad, hace como 8 años. Mandaron dinero, una tarjeta, pero ya no es lo mismo». Clara la miró con tristeza. «Pues ahora tiene otro», dijo, señalando al bebé que dormía en una mantita junto al surco. «Y a mí también, si me acepta». Tomasa tragó saliva, se limpió las manos en el delantal y murmuró: «Claro que sí, hija. Desde hace rato ya somos familia». Fue un momento breve, sin palabras grandes, pero bastó para sellar algo más fuerte que la sangre: el compromiso de estar, de cuidarse, de no soltarse. Algunas vecinas que antes cruzaban la calle al ver a Tomasa, ahora traían pan o semillas para compartir. Había quien venía solo a ver al niño, a preguntarle a Clara si necesitaba algo. «Siempre nos enseñaron a callar», decía una, «pero tú abriste la boca y ahora no podemos hacer como que no escuchamos». Clara ya no escondía la cara. Empezaba a hablar más, a caminar con la cabeza en alto. Y Tomasa, desde su esquina del porche, la veía crecer como quien ve florecer la milpa después de la lluvia.
Tenías que pasar por todo eso para llegar aquí, le decía. No fue justo, pero ahora estás donde mereces. Una tarde, mientras el cielo se pintaba de rosa y las gallinas buscaban refugio, Tomasa tejía bajo el tejabán y Clara mecía al niño. ¿Y si le ponemos nombre ya?, preguntó Clara de pronto. Uno que sea de los dos. Tomasa levantó la mirada. ¿Ya pensaste en alguno? Sí, pensé en Gael, corto, fuerte, y que no suena a nadie más de allá, dijo, sin nombrar a Margarito, pero dejando claro que su sombra no tendría lugar en el acta de nacimiento. Tomasa asintió. Gael está bien, es libre, es limpio. Desde ese día dejaron de decirle el niño o la criatura. Era Gael, con su llanto, su risa, sus pataditas y su nombre, pero la calma nunca es completa. Una noche, mientras Clara dormía con Gael en brazos y Tomasa cerraba la puerta principal, vio algo que le detuvo el aliento. Una camioneta estacionada lejos, casi en la línea del camino viejo, con las luces apagadas, sin moverse. Tomasa no dijo nada, cerró, puso tranca y apagó las lámparas. Esperó unos minutos en silencio. Cuando volvió a mirar, la camioneta ya no estaba. A la mañana siguiente no lo comentó, pero reforzó las cerraduras, escondió documentos, revisó la escopeta vieja, porque aunque Clara y Gael le habían devuelto un tipo de paz, ella sabía que todavía quedaban cuentas pendientes, y cuando se trata de madres, ninguna se rinde antes de tiempo. Una mañana, mientras Tomasa limpiaba el corral y Clara recogía agua del pozo, la noticia llegó como todas las importantes, por la boca de una vecina de paso. «Ya no se ha visto al patrón», dijo con la voz baja, como si no quisiera que los árboles escucharan. «Dicen que está empacando sus cosas, que se va». Tomasa dejó de barrer. Clara salió de la sombra, el cubo aún en la mano. «¿Se va cómo?», preguntó Tomasa. «Se retira, dicen, que va a vender partes del rancho, que la esposa se fue a vivir con una hermana a Chihuahua y que él ya no quiere saber nada de este lugar». La vecina se fue como vino, dejando el aire cargado de silencio. Clara miró a Tomasa, pero no dijo nada. El peso de la noticia aún no se asentaba. Durante días nadie lo confirmó, pero todo lo indicaba. La hacienda estaba más callada que nunca. No había trabajadores en los campos, los tractores estaban estacionados y la capilla privada con las puertas cerradas. Nadie lloró su salida, nadie le hizo fiesta, ni siquiera una misa de despedida. «Parece que se lo tragó la tierra», murmuró Clara una tarde mientras mecía a Gael en la hamaca. Tomasa asintió. «No necesitábamos que lo metieran preso. Solo que dejara de caminar por aquí como si no hubiera pasado nada. Pero el vacío que dejó no era solo físico, era un hueco extraño, como cuando se cae un árbol viejo. Queda espacio, sí, pero también sombra de todo lo que cubría. A pesar del silencio, el nombre de Margarito seguía presente en cada conversación. Algunas personas lo defendían todavía. Siempre fue bueno con los pobres. Ayudó a muchos. Una acusación no borra años de trabajo, pero otras voces, más jóvenes o más heridas, decían lo contrario. Ayudó a quien le convenía. A las muchachas las trataba como ganado. ¿Y cuántas Claras más hubo que nunca hablaron? Y así, su nombre se volvió leyenda maldita, una advertencia, un ya no más. En la escuela se habló por primera vez de consentimiento. En la iglesia el padre pidió respeto por las mujeres en una misa. Cambios pequeños, sí, pero reales. Clara, mientras tanto, caminaba con Gael en brazos y nadie se atrevía a decirle nada, ni a favor ni en contra. Solo la miraban con una mezcla de admiración y culpa. Un día apareció un anuncio en la tienda del pueblo. Se venden 3 parcelas del rancho San Felipe. Interesados, llamar al número abajo. El cartel era claro, sin firma, sin explicación, pero todos sabían de quién venía. Tomasa lo leyó en silencio. Clara lo miró por encima del hombro. ¿Se va de verdad? Sí.
Ya no quiere pisar esta tierra. ¿Y eso está bien? Tomasa se lo pensó. No lo sé, no lo perdono, pero que se vaya, eso sí me da paz. Ese mismo día pasaron camiones sacando muebles de la casa grande. Un tractor fue remolcado. El último caporal se marchó con una mochila al hombro y la mirada al suelo. Margarito no apareció, ni para decir adiós, ni para enfrentar nada. Con el tiempo, las tierras vendidas se repartieron entre productores locales, pequeños agricultores, gente del pueblo. La hacienda, antes símbolo de poder y miedo, se volvió terreno común. Las mujeres que antes evitaban hablar de sus jefes, ahora compartían historias, no con odio, sino con el peso de quien al fin puede soltar una piedra del alma. Tomasa seguía en su rincón del campo, con Clara, con Gael, con Valeroso, que ya no relinchaba tanto, como si también supiera que algo se había equilibrado. Un día Clara se detuvo frente al portón, cargando a su hijo y mirando hacia los campos lejanos. ¿Usted cree que algún día va a dejar de doler? Tomasa se acomodó el sombrero y respondió sin mirar. No sé si deje de doler, pero sé que no te va a gobernar, porque ahora tú mandas en tu historia, no él. Clara sonrió. El bebé en sus brazos rió también. Y aunque sabían que aún quedaban cosas por sanar, ese momento bastaba, porque la raíz del miedo ya no estaba, y en su lugar empezaba a crecer otra cosa. El sol de mayo se colaba entre los mezquites y caía directo sobre los surcos recién abiertos. Tomasa hincada, las manos negras de tierra y sudor, sonreía sin darse cuenta. A su lado, Clara recogía semillas de maíz de una bolsa de manta mientras Gael dormía en una canasta a la sombra de un árbol. «Hace años que no sembraba con gusto», dijo Tomasa estirando la espalda. «Y yo nunca había sembrado nada que fuera mío», respondió Clara. Los surcos no eran muchos, pero suficientes, tierra dura, pero fértil, el tipo de tierra que exige respeto, paciencia y fe. Justo como la vida que habían reconstruido. El rancho, antes lleno de silencios y sombras, ahora se llenaba de voces, risas, el gorgoteo de la olla en el fogón y el chillido del niño cuando lo alzaban muy alto. Días después, llegaron vecinos con herramientas. Un par de muchachos con palas, una señora con manos rápidas para deshiervar y un viejo que sabía cómo hacer que el agua corriera desde el canal. «Usted nos ayudó a levantar la voz», dijo uno. «Ahora nos toca ayudarla a levantar la tierra». Tomasa no dijo nada, solo asintió, tragando el nudo que le apretaba la garganta. Nunca había pedido ayuda. Pero ahora entendía que aceptar no era rendirse, sino permitir que las raíces se volvieran más fuertes. El rancho, de pronto, ya no era solo suyo. Era de todos los que creían que un cambio era posible, aunque fuera con pico y pala. Una tarde, mientras terminaban de limpiar el canal, el cielo se cerró en cuestión de minutos. Viento fresco, nubes espesas, olor a tierra mojada antes de que cayera la primera gota. «¡Corre! ¡Cubre al niño!», gritó Clara. Tomasa corrió a recoger la ropa del alambre, pero se detuvo en seco al sentir la lluvia en la cara. Cerró los ojos, levantó la cara al cielo. «Bendita seas, por fin», dijo en voz baja. Llovió toda la tarde. No un aguacero violento, sino esa lluvia pareja, constante, que empapa sin lastimar. Esa noche el maizal parecía otro, verde, erguido, y el aire tenía ese olor que solo se respira cuando todo empieza otra vez. Una mañana, mientras revisaban la cerca, Tomasa vio una figura en el camino. Era un hombre, alto, delgado, con mochila al hombro y pasos lentos. «¿Mamá?» Tomasa se quedó paralizada. Era su hijo, el mayor, el que se había ido a Monterrey años atrás. «No supe cómo volver», dijo él con los ojos brillosos. «Pero te vi en las noticias, en las redes, en los grupos del pueblo, y sentí que ya era hora». Tomasa no lloró, solo lo abrazó, como si el tiempo no se hubiera ido. Esa tarde Clara preparó tamales y por primera vez en mucho tiempo la mesa estuvo llena de familia.
Gael balbuceaba, encantado con el nuevo rostro. Valeroso pateó el suelo como celebrando, y Tomasa sintió que algo se cerraba y algo más se abría. Con los días, los brotes del maíz comenzaron a alzarse como soldados. Los girasoles que Clara había sembrado cerca del pozo florecieron todos a la vez, como si entendieran que el rancho ya no era un rincón olvidado, sino un hogar con futuro. Tomasa caminaba cada tarde con Gael de la mano. Le enseñaba a tocar la tierra, a escuchar el canto del viento, a distinguir los sonidos buenos de los que anuncian peligro. Aquí empezó tu historia, le decía, y aquí vas a crecer fuerte, sin miedo, porque tu mamá y yo hicimos lo que había que hacer. Gael no entendía las palabras, pero reía. Reía con esa fuerza que solo tienen los que vienen de la verdad. Y en el aire, como un canto sin letra, flotaba la certeza de que algo había cambiado para siempre. La tierra volvía a florecer, y con ella, la esperanza. Tomasa terminaba de doblar la ropa tendida cuando escuchó sonar el celular viejo que casi nunca usaba. Lo miró como si fuera una cosa rara. Casi nadie la llamaba. Contestó con desconfianza. Bueno, del otro lado, una voz que hacía años no oía. «Ma, soy yo, Santiago». Tomasa se quedó en silencio. La toalla que tenía en las manos se le resbaló. «¿Santiago?» «Sí, ma. No sabía si este número seguía funcionando. Lo encontré en un papel guardado en una Biblia. Me costó marcar, pero aquí estoy». Tomasa no supo qué decir. Solo apretó el teléfono contra el oído, como si al hacerlo pudiera asegurarse de que era real. «¿Estás bien?», fue lo único que pudo preguntar. «Estoy queriendo regresar. Pensé mucho. Vi todo lo que hiciste, lo que dijiste. Me dio vergüenza no haber estado, pero si tú me dejas, quiero volver, ayudar, aunque sea tarde». Tomasa tragó saliva, cerró los ojos. «La tierra sigue aquí, hijo, y yo también». Esa noche no le contó a Clara de inmediato. Guardó la noticia como quien esconde una semilla rara, no por desconfianza, sino porque necesitaba procesarla. Se sentó sola en el porche, viendo a Valeroso pastar tranquilo. «Después de tantos años», susurró. No sentía rencor ni euforia, sentía algo más complejo, una mezcla de alivio, duda y una esperanza chiquita que crecía sin permiso. El viento sopló suave, como si le dijera: «Aguanta el corazón, que lo que viene también duele». Una semana después, un camión polvoriento se detuvo frente al portón del rancho. Santiago bajó con una mochila, una caja de herramientas y los ojos llenos de años no dichos. Tomasa salió a recibirlo. No corrió, no lloró, solo le abrió la puerta. «¿Y ahora sí traes ganas de trabajar?». Santiago sonrió. Se le humedecieron los ojos. «Ahora sí traigo ganas de quedarme». Clara lo saludó con una sonrisa tímida. Gael lo miró curioso, escondido detrás del rebozo de su madre. «¿Y ese chiquitín?» «Es parte de la familia. Luego te contamos». Esa tarde, comieron juntos en la mesa de siempre. Tomasa los observaba a todos, como quien contempla una casa reconstruida después de una tormenta. No era la misma familia que se fue, pero era una familia nueva y estaba junta. Santiago se metió de lleno. Reparó la cerca del gallinero, ajustó el techo del corral, construyó una mesita para Gael con pedazos de madera vieja. «Aquí hacía falta una mano joven», decía Tomasa sin ocultar su satisfacción. Pero en las noches, cuando se quedaban solos, madre e hijo hablaban más claro. «No quiero que creas que vengo a borrar lo que no hice», dijo él una vez mientras lavaba los trastes. «Solo quiero empezar de nuevo, si se puede». Tomasa lo miró con calma. «No se borra, pero sí se aprende, y aquí siempre hay tierra para sembrar de nuevo». Un domingo, Santiago caminaba con Clara y Gael por el maizal. El niño daba sus primeros pasos, tropezaba, caía y reía. Clara lo miró y dijo: «Gael no tiene un papá como todos, pero tiene muchos brazos que lo cuidan. Y eso, créeme, vale más». Santiago la miró con respeto. «Cuenten conmigo, para lo que sea». Tomasa los vio desde la distancia. Sonrió.
Pensó en su vida, los años de soledad, el rancho en ruinas, la bolsa negra frente al corral, el caballo relinchando sin parar. Todo la había traído hasta aquí. Ahora, con la tierra fértil, la familia reunida y el pasado sin esconderse, entendía algo simple. Las raíces que más duran son las que se siembran con dolor, pero se riegan con amor. Valeroso estaba parado junto a la valla, quieto como estatua, pero con las orejas erguidas y los ojos atentos. Su sombra se alargaba sobre la tierra ya sembrada, mientras el sol de la tarde caía suave sobre el rancho. A unos metros, Clara jugaba con Gael. El niño corría entre los surcos, tropezaba, se levantaba riendo. Ella lo perseguía con los brazos abiertos, fingiendo atraparlo y dejándolo escapar justo antes. Era un juego que se repetía cada tarde, pero que nunca perdía su magia. Tomasa los miraba desde el porche, con la taza de café entre las manos y el corazón ligero. Había algo en ese cuadro que le decía que, aunque no todo estaba resuelto, lo más importante sí, el miedo ya no mandaba. Valeroso, viejo y noble, también lo sabía. Por eso ya no relinchaba, solo observaba como un centinela satisfecho. La camioneta del correo llegó levantando polvo. El joven repartidor bajó, saludó con una sonrisa y dejó un sobre amarillo. «Viene de Estados Unidos, doña Tomasa», dijo. «Parece de su hijo menor». Tomasa lo tomó con cuidado. El nombre de su hijo, Andrés, estaba escrito con su letra apretada. Se sentó bajo el tejabán, abrió la carta y comenzó a leer en silencio. «Ma, me enteré de todo. Me lo contó Santiago. Me dolió, sí, pero también me llenó de orgullo. Nunca imaginé que usted sería la que cambiaría el rumbo del pueblo y de nuestra historia. Me avergüenza no haber estado, pero le prometo que pronto estaré allá. Quiero que mis hijos conozcan ese rancho, que aprendan a sembrar, a cuidar, a respetar la verdad. Guárdeme un pedazo de tierra. Ahí quiero echar raíz también». Tomasa respiró hondo. No lloró. Solo sonrió con los ojos brillosos. «Uno a uno van regresando», murmuró. Esa noche, durante la cena, Tomasa leyó la carta en voz alta. Clara se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «Va a hacer falta otra silla en la mesa». Santiago asintió. «Y más tortillas, porque si viene con familia...» Rieron. Rieron todos, incluso Gael, aunque no entendiera del todo. Después, ya con el cielo estrellado sobre el rancho, Clara y Tomasa se quedaron solas en el porche. El niño dormía dentro, y el silencio del campo las envolvía como un rebozo suave. «Gracias, doña», dijo Clara bajito, «por todo. No me des las gracias. Solo no olvides que aquí se vive con el alma en la tierra y que mientras estés dispuesta a cuidarla, siempre tendrás un lugar». Clara asintió. Y en ese gesto había más que gratitud. Había una promesa. A la mañana siguiente el cielo estaba despejado, el viento era tibio y los árboles crujían con pereza. Gael corrió otra vez entre los surcos, esta vez con una ramita en la mano como si fuera un estandarte. Clara lo seguía riendo. Santiago arreglaba el bebedero de los animales, y Tomasa, con el sombrero en la mano, miraba el horizonte. Valeroso se acercó, la miró con sus ojos oscuros y sabios. Ella le acarició el lomo. «Todo lo viste, ¿verdad, viejo?», dijo, «y aquí estás todavía, como yo». El caballo movió la cabeza, y por un instante todo quedó quieto. El rancho, la tierra, la familia, el viento, el silencio. Y en ese instante Tomasa supo que no necesitaba más, porque había visto cómo florece una verdad sembrada con coraje. Había escuchado cómo sana una herida cuando se acompaña, y había sentido cómo un hogar renace cuando se comparte. El horizonte no era solo suyo ya, era de todos, era de ellos. Y esa era la victoria más grande. A veces, lo más fuerte no es el que grita más, sino el que se atreve a hablar cuando todos callan. Esta historia nos recuerda que la verdad, aunque duela, es la única semilla que florece sin mentiras, que la tierra puede sanar igual que el alma,
si se trabaja con amor, con memoria y con valor. Y que las raíces más profundas no siempre vienen de la sangre, sino de la decisión de quedarse, de cuidar, de amar. Clara, Tomasa, Gael, Valeroso, todos nos enseñaron que la esperanza no cae del cielo, se cultiva y se defiende. Si esta historia te tocó el corazón, comenta aquí abajo, ¿qué parte te llegó más? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Tomasa? Queremos leerte, queremos saber que no estamos solos. Dale like si crees que las verdades dichas con dignidad pueden cambiar un pueblo. Comparte esta historia con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Hazlo parte de esto. Hazlo parte de algo más grande. Y si quieres seguir recibiendo historias que tocan el alma como esta, suscríbete al canal, porque al hacerlo, no solo nos acompañas, te haces parte de cada historia que aún está por contarse.